Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, qué bueno que están ahí acompañándonos. ¿Cómo ha estado su semana? Vamos avanzando, vamos a darle gracias a Dios. Hoy tenemos un lindo día, un espectacular sol y un paisaje bonito que el Señor nos regala. Vamos a darle gracias a Dios por tanto que Él nos da y nos da. Padre, yo te doy gracias porque a ti te place bendecirnos. Gracias, Señor. Siempre te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que donde haya una necesidad de salud, seas tú restaurando esas necesidades del cuerpo. Padre, yo te pido también por esas necesidades de paz en la mente, en el ser interior de tus hijos, de tus hijas, que a pesar de esta palabra que recibimos, Padre, tú conoces nuestras condiciones humanas y cómo nos afligimos por las situaciones que pasan en la vida. Te ruego que seas tú fortaleciéndote en todas aquellas debilidades emocionales para que, Señor, llenos de tu poder, podamos decirle en dónde está, oh muerte, tu victoria. Padre, yo te doy gracias porque en ti tenemos vida y tú eres el Dios todopoderoso, Dios de personas vivas, Dios de vivos espiritualmente para la eternidad. Ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, para regalarnos vida, para adoptarnos como tus hijos y para darnos, Señor, una vida de verdad en plenitud, en gozo, porque tu reino es de gozo, es de paz, es de justicia y es de vida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy nos corresponde leer en el Evangelio de Mateo, del capítulo 22, vemos cómo el Señor sigue enfrentándose a estos líderes y a tantos grupos que se opusieron a su buena obra para la humanidad. Vamos a leer Mateo 22 del versículo 23 hasta el versículo 33. Acompáñenme a leer. Por favor, si tiene su Biblia, subraye lo que el Señor le regale para este día. Si no tiene, nos escribe al chat y nosotros podemos hacerle llegar una Biblia. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. El matrimonio en la resurrección. Bueno, yo corrijo, ¿de nosotros poderle regalar una Biblia? No, mejor de lo que el Señor nos da para bendecirlos a ustedes a través de una Biblia. Y vamos a leer. En ese mismo día, los saduceos que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema a nuestro Señor Jesús. Maestro le llamaron. Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Situación difícil, ¿no? Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ellos. Ellos le hicieron esta pregunta al Señor Jesús, porque ellos, los saduceos, eran un grupo también de religiosos, pequeños, pero con mucho poder e influencia dentro del poder mismo de los judíos. Y contrario a lo que sí los fariseos
pensaban que sí había resurrección, mas los saduceos, con este cuestionamiento, con estas preguntas que ya le habían hecho a los fariseos, los habían avergonzado, porque los fariseos no habían sabido cómo darle respuesta a esta pregunta. Y mire que todos los grupos, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, los saduceos, los herodianos, todos los poderes de la época se unieron contra el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gloria a Dios porque le dio la victoria a nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesús. Y Él es el Rey, nosotros sus súbditos. Gracias a Dios por eso. Pero continuemos acá. Estos hombres pensaron que iban a avergonzar a nuestro Señor Jesucristo en público con esta pregunta, que seguramente iba a pasar lo mismo que había pasado con los fariseos, que no supieron cómo darle respuesta a semejante cuestionamiento. Pero vamos a ver qué le responde el Señor Jesús. Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Aquí el Señor los avergüenza, porque estaban hablando de la ley, y la ley sí mandaba a eso, a que si se moría un hombre casado con una esposa, el primero que tenía la opción de volverse a casar con ella era el hermano, uno de la familia, un hermano. Y en este caso no estaban mintiendo. Lo que el Señor les hace ver de que ustedes no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Pero quiero hacer un alto acá. El Señor mismo en sus Escrituras habla en Oseas de que aquel pueblo de Israel, dice el Señor, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Qué bueno que ustedes y yo, una enseñanza que nos da el Señor de este texto bíblico, escudriñemos las Escrituras para que no nos vengan a dar cualquier doctrina falsa, cualquier interpretación errada o equivocada, aún con muy buenas intenciones, pero equivocada y errada. Debemos de escudriñar, masticar bien las Escrituras, leerla bien y pedirle a Dios, mediante la persona del Espíritu Santo, nos revele, nos enseñe y nos ayude a vivir conforme a esa enseñanza. Entonces, ¿a qué hace referencia aquí el Señor? Lo primero, en la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. ¿Cómo son los ángeles que están en el cielo? Asexuales, o sea, no tienen género, no tienen sexo femenino o masculino, son asexuales. Pero yo los quiero invitar a 1 Corintios 15, del 51 al 54. Vamos a leer. Primera carta de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 51, dice, está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al pueblo de Corinto. Y dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, un día el Señor va a venir por segunda vez y va a llevar a su pueblo, o si Él nos llama a su presencia. Entonces, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está revelando de que un día el Señor va a venir por segunda vez. Nadie sabe ni el día ni la hora, eso lo dicen las Escrituras. Pero el punto acá es de que todos vamos a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Nos van a dar un nuevo cuerpo, pero incorruptible. O sea que está preparado y les continúo leyendo. Resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados
un cuerpo para la eternidad, para esa gloriosa eternidad que el Señor promete, que un día vamos a ver la gloria de Dios. Cuando Él venga por segunda vez, si estamos acá, nos arrebatará a su iglesia, a su novia, e iremos allí a la boda del Cordero, o cuando nos llame a su presencia. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible, lo que es este cuerpo mortal, tiene que revestirse de lo incorruptible, un nuevo cuerpo para la eternidad. Y lo mortal de inmortalidad. Versículo 54. Cuando lo cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Eso es una gran noticia que nos tiene que llenar de mucha alegría, de mucho gozo, de mucho ánimo. Y como dice también las Escrituras, ¿dónde está pues, muerte, tu aguijón? La victoria de nosotros está asegurada en Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, el Padre lo resucitó. Vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiese resucitado. Que eso lo tengamos bien claro. Ahora, cuando el Señor le dijo, ¿acaso? Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios le dijo a ustedes? Eso está en Éxodo capítulo 3, el versículo 6. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Desde allí el Señor te había profetizado de que existe la resurrección y que Él es un eterno presente, que Él es el Dios, porque Él habla aquí, yo soy el Dios de Abraham. Cuando lo dice allá, en aquel tiempo, en Éxodo 3:6, lo pueden leer en casa, Él está hablando en un tiempo presente. Él es un eterno presente, Dios. Yo soy el Dios de Abraham. Y si Él dice que Él no es de Dios de muertos, sino de vivos, es porque le dieron tanto a Abraham, a Isaac y a Jacob la resurrección, una nueva vida. Le dieron un cuerpo incorruptible. Existe la resurrección y allí es donde el Señor promete. Y Él dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Y Dios no miente. Y recuerden que Jesús es Dios. Ahora, claramente aquí, el Señor avergüenza a estos saduceos de que se creían que se las sabían todas y de que no necesitaban de un Mesías y de un Salvador, al igual que los fariseos, al igual que todo aquel que hoy en día rechace a Jesucristo, rechace la obra de Dios en la persona de Jesús, rechace este sagrado y bendito evangelio. Y qué bueno que ustedes y yo, por la gracia de Dios, que Él nos ha regalado vida y se nos revela y nos regala la revelación de su palabra para que nosotros al oír quedemos como esta gente. Versículo 33. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Y así quedemos nosotros admirados, pero para seguirlo, para continuar de la mano de Él, entendiendo y comprendiendo que acá estamos de paso y que no pongamos tanto nuestros ojos en lo terrenal, por muy atractivo que sea el pecado, digámosle no, porque Dios nos ha dado la capacidad y el poder de decirle no a cualquiera que sea el pecado. Solo pídale perdón a Dios, viva en comunión con Dios, mediante su palabra, a través de la obra poderosa que hace el Señor, el Dios Todopoderoso, mediante su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. La persona del Espíritu Santo nos da la fortaleza para que vivamos admirándolo a Él, agradecidos a Él y decirle no a todo lo que nos contamina, a todo lo que quita la comunión entre un Padre bueno y maravilloso que dio a su Hijo para darnos vida. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias
porque solo en ti conocemos la verdad. Tu palabra también nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, mi Señor, porque somos libres para decirle no al pecado y somos libres para amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y somos libres para amar al prójimo y no amarnos tanto a nosotros, sino poder esos siervos tuyos que tú nos das el ejemplo que viniste a esta tierra fue a servir. Gracias por enfrentar toda esa posición. Gracias porque la victoria está asegurada de nuestras vidas en ti, porque eres tú quien nos la ha regalado, esa victoria de vida y vida eterna y vida en abundancia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, este reto para vivir. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.